¿Cuánto ustedes creen que vale el Evangelio? ¿Cuánto ustedes creen que vale una edificación de la iglesia? Un avivamiento de la iglesia. ¿Cuánto ustedes pagarían por eso? Podemos decir que podemos dar todo lo que tenemos, pero eso no es suficiente. Porque el mensaje del Señor es gratuito. La palabra del Señor libera al que está cautivo y lo hace por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiere liberarnos, porque Él quiere salvarnos, porque nos quiere dar vida eterna. Yo vi un anuncio y siempre estoy trayendo cosas, ¿verdad?, que veo por ahí. Yo vi un anuncio de unos boletos para el Coca-Cola Music Hall, que es el lugar más, ¿verdad?, de moda ahora, y ahí hacen unas cosas bien buenas. Pero yo vi un anuncio que habían boletos de 80, de 50, de $300 por ir a ver y a escuchar un predicador, un llamado evangelista, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad?, que él va a llevar palabra, que va a llevar no quiero decir espectáculo, pero quiero decir un evento donde se va a promover el evangelio, se va a promover el avivamiento de la iglesia, se va a promover la confraternidad cristiana y de los que no, ¿verdad?, o de los que no conocen. Y yo pues me empiezo a preguntar, pero ¿cuándo el Señor tuvo que hacer un evento especial para predicar la palabra? ¿Cuándo el Señor tuvo que sacar el bote del ruso que está allá en San Juan, que vale, no sé, 400 millones de pesos, para poder predicarle a los pescadores? No, Él usó la barquita aquella que había ahí, que era de pescar, ¿verdad? Lo que fuera. Y entonces empezamos a justificar, porque dice, no, pero es que si la gente paga 800, 1000, 2000 por un boleto de un cantante caro, ¿verdad?, de estos famosos, ¿por qué no pagarle 80 a este evangelista? Porque entonces estamos justificando lo que no es justificable, ¿verdad? Y cosas como esta a veces caen mal. Pero ustedes saben que Pablo reprendió a Pedro porque lo hizo mal, precisamente. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque cuando malentendemos lo que es la justificación, cuando malentendemos lo que Dios quiere darnos gratis, lo que Dios quiere darnos por gracia, como un regalo, podemos fallar y entender mal las cosas y decir, pues hay que hacerlo mejor, porque Dios lo está haciendo muy fácil. Hay que hacerlo para que a la gente le cueste y entonces esto sea, ¿verdad? Porque si yo pago, pues es porque me interesa. Pero de eso no se trata esto, ¿verdad? Porque no se trata de nosotros. Vamos a estar hoy en Gálatas 2, 11 al 21, en seguimiento al estudio en Gálatas. Y entiendo que está ahí ¿verdad? Está aquí. Se llama La justificación es dada por Dios. Pudiera decir la justificación es solo dada por Dios, ¿verdad? Pero para hacerlo más corto. Y quisiéramos leer en Gálatas 2, 11 al 21, así que cuando lo puedan estar de pie, puedan buscar o lo leen en la pantalla. Dice Gálatas 2, 11 al 21, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Wow. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado. Porque si, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas pues vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque hablas claro a nosotros, Señor, que hablas a nuestro corazón, amonestas nuestra forma de hacer, Señor, y haz que podamos hacerlo para bien, Señor, para tu gloria, como tú mereces, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada Pablo estaba defendiendo el Evangelio de la gracia porque estaba siendo atacada por sus enemigos, especialmente por los miembros, supuestos seguidores religiosos y otros judíos que estaban en esa área, que reclamaban que el Evangelio que Pablo predicaba era incorrecto porque no incluía la circuncisión, y eso ellos lo veían como un requisito para la justificación, para la salvación. Y Pablo defiende la verdad reiterando que el Evangelio que él predica fue dado por el Señor, ¿verdad? Directamente por el mismo Señor Jesucristo, y establece una confrontación, ¿verdad? Se mantiene en esta confrontación con los judíos que predicaban que predicaban eso, y con lo que el Evangelio de la gracia que estaba predicando Pablo. Entonces usa ejemplos, ¿verdad? Les trae ejemplos de Bernabé y de Tito. Uno era judío, ¿verdad? Bernabé siendo judío, circunciso, y Tito, griego, que es un gentil que no es circunciso, ¿verdad? Ambos tenían la gracia de Dios porque creyeron en Jesucristo, porque es por fe, ¿verdad? Y se los adelanto que es por fe, dejando claro que la señal del pacto no es la circuncisión física, sino la del corazón, o sea que es la fe en Cristo Jesús. El problema es que los judaizantes habían influenciado a los fieles en Galacia y les habían convencido de salir de la verdad del Evangelio que se les había estado predicando en estas iglesias en Galacia. Entonces muchos se habían ido, y por eso él pregunta, pero tan rápido ustedes se arrepintieron. Y hoy Pablo continúa con su lucha, ¿verdad? Con esta confrontación con los judaizantes, porque algunos apóstoles, inclusive algunos de los que vinieron de Jerusalén, que venían de parte de Santiago, y algunos otros, ¿verdad?, que estaban allí judaizantes, que inducían a error a los creyentes, diciéndoles que, pues, aunque fueran griegos, si no eran circuncidados, no iban a tener la gracia de Dios, o el perdón de Dios, o la salvación, la justificación. Y para dejar claro que la justificación es solo dada por Dios y es la única forma de salvación, pues Pablo, ¿verdad?, arremete contra ellos. Y la palabra nos ilustra que solo Dios justifica al pecador, que llama y lo hace a través de Jesucristo para libertarnos de esa sentencia de pecado, sin nada que añadir a la salvación, porque es un regalo de Él. Por eso el título del mensaje es: la justificación es dada por Dios. Y vamos a ver el pasaje en tres partes. Primero, la gracia de Dios es suficiente para nuestra justificación, solamente por gracia. Nuestra justificación es solo por la fe, y nuestra única y verdadera identidad es Cristo. Pablo ahora tiene otro enfrentamiento, ¿verdad? Ya había estado con estos otros judíos, ahora tiene otro enfrentamiento por causa de la fe.
y la verdad. Pero ahora es con un apóstol, y un apóstol, ¿verdad? No es cualquier apóstol, es el apóstol Pedro, un apóstol que estuvo directamente con el Señor, caminó con el Señor, sufrió con el Señor, fue rechazado con el Señor, tuvo directa relación con el Señor. Y ahora Pablo viene a confrontarlo fuertemente frente a los demás. Porque Pablo tenía un compromiso fiel, un compromiso firme, que le provocaba un celo tremendo por la verdad. Y no se quedaba callado ni dejaba pasar ningún error que atentara contra la obra de evangelización que el Señor le había dado. Yo me pregunto si nosotros somos capaces de ser así. Porque tenemos el mismo llamado de Pablo. Y sobre todo, la pureza del mensaje, ¿verdad? Defendiendo esa pureza del mensaje de justificación, que es solo por la gracia de Dios, y no añadiéndole las cosas que ellos estaban añadiéndole. Así que lo primero que vemos es la gracia de Dios es suficiente para nuestra justificación. Pedro había venido a Antioquía, donde estaba la iglesia que Pablo y Bernabé estaban levantando, ¿verdad? Habían fundado. Y él se quedó allí algún tiempo con ellos y era, ¿verdad?, muy solicitado por la gente, porque imagínense la gente escuchar las historias de Jesús y llegar un apóstol que estuvo con Jesús. Pues entonces, mira, Pedro, dime cómo es esto, cómo él lo hizo, cómo él convirtió esos panes, cómo él, y verdad, y me imagino que era una relación tremenda con esos gentiles, de saber cómo fue su experiencia con Jesús. Pero hubo un suceso que Pablo lo confronta ¿verdad?, a Pedro, porque se comportó diferente cuando llegaron los judíos. Miren el versículo 11 al 13, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Está fuerte. Pedro vino de visita y estuvo con Pablo y comían juntos con los gentiles, pero cuando llegaron esos judíos de Jerusalén, Pedro se fue para allá con ellos, ¿verdad? Es como el imán, se los llevó. Pero no quería que lo vieran con los gentiles, ¿verdad? Pedro no quería que lo vieran con los gentiles, porque los gentiles no estaban circuncidados y estos sí creían en eso. Entonces, los judíos no comían con los gentiles como norma de vida, como norma de la ley, ¿verdad? Un gentil se consideraba impuro su hogar, sus utensilios, su comida, todo lo que tocaban era impuro para los judíos, de un gentil. Y por la ley se creía que la comida gentil estaba contaminada por ser impura. Así que imagínense cuando llegaron estos judíos, aunque convertidos, ¿verdad? Pero venían a mirar cómo es que ustedes pueden comer con esos gentiles, ¿verdad? Y resentían, los odiaban, los mantenían separados. Y Pedro venía de ese entorno porque Pedro también era judío. Entonces, ahora están en una iglesia gentil. ¿Qué hace? ¿Verdad? Pedro mira ¿verdad? Y llegan esta gente, ¿y qué hago? Pues se va a comer con ellos, a compartir con ellos, como si fueran iguales. Y sabemos que Dios ya le había amonestado a Pedro por esto, ¿verdad? En Hechos 10, el Señor le habló fuerte a Pedro por esto. Entonces en el versículo 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Eso es lo que comían los gentiles. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El Señor le estaba diciendo a Pedro, ya no hay nada sucio, las leyes de la comida ya terminaron. Siendo por Cristo cumplida la ley, ahora los judíos y los gentiles pueden compartir la comida, comer juntos, vivir juntos, tener comunión en Cristo. Y esa separación, esa diferencia se acabó por medio de Cristo.
Ahora Pedro ya estaba acostumbrado a estar con los gentiles en comunión, pero porque esa comunión de hermanos, ¿verdad?, nos permite compartir y celebrar juntos en Cristo, no importa de dónde vengan o lo que fueron antes, ¿verdad?, o lo que eran. Pero ahora llegan estos judíos convertidos de Jerusalén y la cosa cambia. Pedro comenzó a retirarse, comenzó a separarse de los gentiles porque no quería que lo vieran con ellos, manteniendo distancia, o sea que se fue a la mesa de los judíos. Estaba comiendo acá con los gentiles y me voy a la mesa de ellos, porque ellos eran muy orgullosos, comprometidos con la ley, eran los rajatablas los que decían esto es así y se acabó, como era Pablo antes, ¿verdad? De repente Pedro no quiere estar con los gentiles porque tenía miedo de lo que pensaran esos judaizantes, porque tenía temor de lo que ellos fueran a decir de él. Ahora este apóstol se corrompió con esto. Ellos que eran tan religiosos, ¿qué iban a decir de Pedro? Quizás tenía miedo que dijera que era un judío dañado por los gentiles, que traicionó sus tradiciones, que traicionó sus leyes, que traicionó a Dios. Tenía miedo. Quería mantener una reputación, quería que lo aceptaran, quería que no lo rechazaran. Tantas cosas podemos pensar. Y si los ofende, ¿qué va a pasar? Entonces cuando vuelva a Jerusalén ya no va a tener la autoridad que tenía, porque ahora se junta con gentiles. Entonces los judíos no lo van a querer escuchar. Todo eso pasó por la mente de Pedro, ¿verdad? Y estoy especulando muchas cosas, pero piensen que eso es lo que nos pasa a nosotros hoy, ¿verdad? En el contexto cristiano, muchos aquí en el templo podemos predicar y hablar del Señor y son santos comprometidos, pero cuando van a los amigos y a los conocidos se comportan igual que ellos. Entonces nos invitan para una boda y vamos a la boda y en la boda somos iguales que ellos, para no ser tropiezo, para no ser rechazado, para no ser la nota discordante. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? ¿Que seamos igual que ellos o que seamos como Él nos está diciendo que seamos? Porque para eso nos están predicando, para eso nos está enseñando a través de la palabra. Y lo peor de todo es que eso se pega, porque cuando nos ve otro hermano y dice, pues si este hermano está allí, pues yo me voy con él también y vamos para allá, que todo está bien. Entonces, los cristianos débiles o temerosos de la gente, del qué dirán, de que me van a decir fanático, eso se contagia, ¿verdad? Entonces, no le hables a ese, pues yo tampoco le hablo. Si somos luz, si nosotros somos luz, ¿verdad? Y lo predicamos mucho aquí, nosotros somos luz y tenemos que decir que tenemos que decidir, ¿verdad? Si somos una luz opaca o una luz clara, una luz que cambia de acuerdo a las circunstancias o una luz que cubre y se distingue por su firmeza. Si somos una luz que se prende cuando hay oscuridad, como cuando entramos a un sitio y tiene el sensor y se prende la luz, ¿verdad? Así deberíamos ser nosotros. Porque si no, nos vamos a convertir en hipócritas que predicamos aquí la palabra del Evangelio y afuera compartimos chismes, compartimos chistes, conversaciones vacías del mundo y nos parecemos más al mundo que a lo que somos de verdad o lo que deberíamos ser. Es cuestión de fidelidad al Señor y seremos confrontados con la verdad. Y si no nos confronta un Pablo, nos va a confrontar un maligno y diciendo, oye, pero tú no eres cristiano y ahora no dices que Jesús es el que salva. ¿Y qué pasó? ¿Tienes miedo? Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, porque delante de todos él se fue a comer allá. Él no lo hizo a escondidas, él se fue y mira, estaba aquí y se fue al otro, allá al salón de arriba a comer con los judíos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo estaba bien molesto con Pedro por su hipocresía.
Si has estado conviviendo con ellos, has pasado días aquí comiendo con nosotros, has estado con todos estos gentiles, ¿por qué los obligas ahora a los gentiles a vivir como judíos? Porque cuando tú te vas con ellos, lo que le estás diciendo es, ustedes no están completos, a ustedes les falta algo. Ustedes no son completamente salvos. Ustedes tienen a Cristo, pero les falta la circuncisión. Pablo está combatiendo un tremendo error que Pedro tenía, que confundía a muchos, que entonces ¿qué pasaba? Yo no me siento apto, pues yo me voy de la iglesia. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? Yo no me siento apto. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros hacemos cosas para que el Señor nos acepte salvos. Estaban recibiendo un mensaje equivocado. Esto no se trata de obras, se trata de la gracia de Dios, se trata de la fe, que es lo que salva. No estaban caminando en la verdad del Evangelio, porque la gracia de Dios, para la gracia de Dios se necesita ayuda, no se necesita ayuda, ni pagos adicionales, ni ceremonias, porque es un regalo de Dios para justificar al pecador ante su santidad y liberarlo de la condenación eterna. Dios no se va a mezclar con pecadores. Dios purifica al pecador por su gracia, porque Él quiso hacerlo para que se puedan relacionar con Él. Pero eso solamente pasa porque Él lo hace, no porque yo hice nada. Estaban siendo hipócritas y enviando un mensaje a los judaizantes que la salvación no es solo por la fe, sino que es por la fe más las obras de la ley. Y eso es muy peligroso, porque eso no es el Evangelio, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es legalismo, pero ahorita lo vamos a ver. Por eso Pablo confrontó a Pedro tan fuertemente, porque el Evangelio es serio y Pedro era una gran influencia para ellos. Recuerden que Pedro caminó mucho con el Señor y era un gran líder de la iglesia. Tenía que confrontarlo, tenía que corregirlo, y lo hizo ante todos aquellos que se estaban confundiendo y se estaban yendo a la iglesia, porque después que le predicamos un evangelio de gracia, ahora me dicen que necesito otra cosa, ¿verdad? Que necesito cumplir la ley, y yo no puedo con eso. Yo soy griego, yo no tengo que ver nada con eso, ¿verdad? Eso era lo que decían. Y cuando se predica un evangelio que no es solo por la fe, sino que se necesita que hagamos algo más, que cumplamos reglas y leyes, entonces seremos esclavos de esa obra, seremos esclavos de esas cosas que tenemos que cumplir, y no gozaremos de la libertad que nos da Cristo, de saber que esa carga salió de nosotros, porque es un regalo de Dios, porque es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para nuestra justificación. Y lo segundo que vemos es que nuestra justificación es solo por la fe. El versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Una palabra clave, una de las palabras clave aquí es fe, la otra palabra clave es ley, pero una palabra esencial para entender esto es, y probablemente nueva para ellos, era la justificación. Pablo está definiendo la doctrina de la justificación porque tal vez ellos no estaban muy claros, no entendieron bien. Entonces, le explica la verdadera visión del Evangelio sobre la fe y la ley, porque la justificación es solo por la fe, y si no tenemos esto claro, entonces vamos a estar haciéndolo mal, vamos a entenderlo mal. En un tribunal, ¿verdad? Porque esto es un término legal. En un tribunal, si somos culpables, si somos hallados culpables, entonces, ¿qué viene después? La condena, ¿verdad? Usted es declarado culpable y lo condenan a 100 años, a lo que sea. Pero de lo contrario, si usted es declarado inocente, es porque se ha justificado y ha podido salir libre, ¿verdad? Y eso es lo opuesto a ser condenado. La justificación es lo opuesto a la condena, que es la libertad. La condena dice que eres culpable, pero la justificación dice que no eres culpable.
La condena dice que eres malvado y la justificación dice que eres justo. La condena dice que eres malo, la justificación dice que eres bueno. Eso es un término legal, un término judicial. Y condenar a alguien es declararlo culpable, justificar a alguien es declararlo inocente, ¿verdad? Y lo repito muchas veces para que se nos quede. O sea que la justificación es un acto libre y amable de Dios por el cual declara inocente a un pecador, perdonando a ese pecador y aceptándolo en la comunión. Por lo cual, cuando usted es declarado o está siendo juzgado y alguien no lo justifica, ¿verdad? Alguien no lo defiende, nadie lo encuentra libre, pues entonces alguien lo tiene que justificar. Pues Dios nos justificó a través de Jesucristo, pagó la deuda que había para entonces liberarnos, ¿verdad? Justificarnos y declararnos inocente, bueno, no culpable, como lo quieran ver, ¿verdad? Y no solamente eso, perdonó todo aquello que hicimos y nos acepta en su comunión, en su relación con Él. Y esa es la base del verdadero evangelio y del cristianismo. Eso es lo que predicamos, que no se trata de que yo hice un préstamo y pude pagar la fianza y me sacaron y ahora yo voy a servir al Señor. No, el Señor pagó. ¿Cómo podemos ser justos ante Dios? ¿Cómo se puede declarar justo a un pecador condenado? Lo que Pablo dice es por fe. Es por fe, por la fe en Cristo, solo por la fe, no por obras, no por esfuerzo, no por lo que se hace, no por lo que yo dejo de hacer. El versículo 15, Pablo le dice a Pedro y a Bernabé que ellos, siendo judíos y descendientes de Abraham, o sea, le está diciendo, ustedes conocen, ellos conocen bien el sistema, vivían bajo la religión judía y no adoraban otros dioses como lo hacían las otras religiones paganas. Por eso ellos se consideraban que no eran pecadores como los gentiles que sí adoraban otros dioses. Pero ahora ese judaísmo les estaba restringiendo. Ahora ellos estaban poniendo como condición las leyes judías, ¿verdad? Porque ellos vivieron en ese tiempo, en esa ley. Y tratando de amar a Dios y de guardar sus mandamientos, ayunando, dando limosna, se estaban confundiendo, porque eso no es gracia, ya eso son obras. Por lo tanto, no era suficiente, eso no es suficiente. Y no es por lo que se hace, sino por lo que hizo Jesús. No es por lo que yo hago, es por lo que hizo Jesús que soy salvo. Porque un hombre no está justificado por las obras de la ley. Porque yo no puedo cumplir la ley. Nosotros no podríamos ser salvos, porque nosotros no somos judíos. Entonces, Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, ¿verdad? Estamos hablando, lo que es la justicia de Dios es que Dios nos justificó en Cristo para ser salvos, para sacarnos piensen en la cárcel como el pecado, y sacarnos de ahí para que nosotros pongamos nuestra propia justicia para ver si nosotros podemos sacarnos de la cárcel. Eso es lo que está diciendo. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos estaban estableciendo su propia justicia, tratando de establecer o de cumplir la ley, tratando de hacer un camino a Dios, y descubrimos que un hombre no está justificado por las obras de la ley. Por eso somos cristianos, porque huimos a Jesucristo. La ley no puede cambiar el corazón. La ley lo que hace es señalar el corazón. Todo lo que la ley hace es llevar a la condenación y a la muerte. Vivir según la ley es inútil, porque la ley te va a decir, estás fallando, estás fallando, estás fallando, estás fallando. Entonces, ¿qué sentido tiene volver a la ley? ¿Por qué tenemos que volver a los rudimentos de los judíos? Porque hay tantas iglesias buscando eso. Ahora sabemos que no somos justificados por las obras de la ley, sino que es por la fe en Jesucristo. Por eso somos cristianos. Él murió en la cruz por nuestra incapacidad
de cumplir la ley por corromperla para acomodarla a nosotros. Porque recuerden que los judíos acomodaban la ley, y por eso hay tantas leyes. Acomodaban la ley para que pudieran cumplirla. Pero Cristo pagó la deuda total. Llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz y se convirtió él mismo en pecado por nosotros. Lo que se necesita para nuestra justificación es reconocer nuestro pecado y nuestra impotencia para arrepentirnos de nuestra voluntad de buscar como yo salvarme, de ese esfuerzo propio, de esa justicia propia, para poner mi confianza en la obra de Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la obra de Él, entonces vamos a ser justificados. El versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo le está diciendo, nosotros estuvimos allá con la ley, pero ahora nosotros hemos creído en Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque aquellas no nos salvaron. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es a través de la fe en Jesucristo. Es un compromiso, es un profundo compromiso que hacemos con el Señor, de no solo estar de acuerdo con lo que Jesús vivió y murió, sino que correr hacia Cristo como nuestro refugio, como nuestro Salvador, como nuestra fortaleza. Y cuando corrimos a Cristo como nuestro refugio, abrazamos al que satisfizo la ley de Dios por completo y al que soportó el castigo por todos nuestros pecados. Nuestros pecados entonces fueron pagados por Cristo y Dios nos declaró justos por la fe en Jesucristo. Eso es lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Dios nos declaró justos solo por la fe en Jesucristo, porque la gracia de Dios es suficiente para nuestra justificación. Nuestra justificación es solamente por la fe. Y lo tercero que vemos es que nuestra única y verdadera identidad es Cristo. Nuestra única y verdadera identidad es Cristo. Pablo sigue defendiendo la justificación por la fe. Pablo está buscando hacerlos entender el error que ellos están viviendo, siguiendo las tradiciones de la ley y creyendo en Cristo a la vez. O sea, ¿cómo yo puedo vivir en las dos aguas? ¿Cómo yo puedo vivir allá y acá? Yo puedo cumplir con la ley, pero también creo en Jesucristo. Eso no es correcto. Poniendo la ley como requisito esencial para la salvación en Cristo. Entonces le están poniendo, si tú haces esto, entonces puedes creer en Cristo. Y si crees en Cristo, entonces eres salvo. Gálatas 2:17 dice, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Él acaba de decir que hemos creído en Cristo Jesús para poder ser justificados por la fe en Cristo. Y si todo eso, todo lo que hacemos es confiar en la fe, entonces no estás salvo según, ¿verdad?, los judaizantes. Si todo lo que tú haces es creer, a ti te falta. A ti te falta. Entonces necesitas volver a la ley, volver a la circuncisión y seguir la ley. Lo que Pablo les dice es, si mientras buscamos ser justificados en Cristo terminamos siendo hallados pecadores, porque tú me estás diciendo que si yo no cumplo la ley y creo solamente en Jesucristo, pues yo soy pecador. Pues si tú estás diciendo que mientras yo busco ser justificado en Cristo y tú me estás declarando pecador, entonces estás diciendo que Cristo es ministro del pecado. Eso es lo que le está diciendo. Tú me estás diciendo que si este griego que creyó en Jesucristo y no fue circuncidado es pecador, pues estás diciendo que Cristo induce al pecado, porque Cristo lo que dice es que crean en Él para ser justificados. Si los judaizantes tienen razón, entonces Cristo nos preparó para el pecado, para perdernos, porque proclama que la salvación es a través de la fe solo en Él. Entonces eso lo hace induciéndonos al pecado. Y si hacemos eso, creemos en Él, recibimos su gracia, abrazamos su fe, y ahora ustedes judaizantes dicen que no estamos guardando la ley, entonces somos pecadores. O sea, que Cristo nos liberó para llevarnos a otro pecado.
algo mal hasta ahí, algo anda mal. Si los judaizantes tienen razón, exigiendo que nosotros, al buscar ser justificados solo por la fe en Cristo, aparte de las obras, nos estamos convirtiendo en pecadores porque no guardamos la ley. Para ellos somos pecadores. Entonces, ¿van a decir que Cristo nos hizo pecadores? No, no, porque el Evangelio nos libera de eso, de la ley. Ahora Cristo nos ha liberado. Recuerden que Pablo está confrontando a Pedro y a Bernabé, que eran judíos, que conocían. Dos conocedores de la ley, del Evangelio de Cristo, estuvieron en los dos lados, fieles al Señor, y les confronta: ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Están condenando a Cristo y a los cristianos, tratando de decir que es necesario aquellas cosas. Están diciendo que si Cristo te ha liberado del pecado y de la ley, Cristo te hizo peor pecador que lo que eras antes, porque ahora no cumples la ley. Porque ahora no cumples la ley. Entonces, hermanos, sabemos que Cristo no nos hace pecadores, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, lo entendemos. Al contrario, Cristo nos perdona todos los pecados para siempre y no añade más cargas a la salvación. Versículo 18: porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto a la ley, para la ley, a fin de vivir para Dios. No puedes estar cumpliendo las dos cosas, por lo cual no podemos volver atrás y seguir las tradiciones de la ley, porque nos convertimos en transgresores, en hipócritas. Nuestra vida no se define por la ley. Eso lo hacen los legalistas, que buscan que sigamos y cumplamos leyes humanas que les convienen a ellos, ¿verdad? Nosotros definimos nuestra vida por una relación con Cristo por medio de la fe. Por eso Pablo le dice que murió a la ley, que ya la ley no es su maestra, ya la ley no le está condenando, sino que murió por la ley. En el momento de la salvación murió a la ley. Y hay un nuevo maestro en su vida, que es Cristo, a quien obedeció por amor y no por la ley, ni por miedo. Pablo insiste afirmando que la ley no define su vida, y sigue o que vive para Dios, ¿verdad? Pablo ha tenido o ha entendido muy claramente el Evangelio de salvación, que es por la gracia y por la justificación por la fe, que es lo que nosotros también predicamos y es lo que enseñamos. Pero lamentablemente a veces caemos en los mismos errores de Pedro y Bernabé. A veces caemos en lo mismo, añadimos cosas a la justificación de Dios que parecen lógicas. Añadimos requisitos, medios para llegar a Cristo, promesas, sacrificios, rezo, vela. Ustedes saben. Y si no caes en lo que cae el mundo, o si no caes en lo que cae el mundo, tienes que hacer esto o aquello, tienes que dejar eso, tienes que vestirte así, no puedes vestirte de otra forma, tienes que dejar de comer aquello, tienes que portarte perfecto para poder entrar a la iglesia. ¿Cuántas veces la gente nos dice: es que yo no soy apto para entrar a una iglesia, el techo se va a caer si yo entro? Eso es lo que busca el Señor, pecadores que no tengan opción, porque esos van a entender que no había forma de salvarse. ¿Cuándo podrás entrar si nadie es capaz de mantenerse sin pecado, por cuanto todos somos pecadores? Y no hay forma de limpiarnos que no sea a través de la sangre de Cristo. Pero nada de eso es necesario. Solo necesitamos venir a Cristo. Intentar añadir reglas, leyes para ganar el favor de Dios es un rechazo de su gracia. Es un regalo de amor de parte de Dios, esa gracia que nos da la libertad, la justificación. Si la justicia se lograra por la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué murió Cristo? Esa definición de Pablo refleja claramente lo que es ser cristiano, que entiende que su libertad y salvación viene totalmente de Cristo y no tiene requisitos adicionales. Por otro lado, esa salvación gratuita y perfecta
provoca un cambio radical en la persona que lo lleva a cambiar totalmente su ser. Y Pablo lo ilustra como ocurrió en él personalmente, en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya la vieja criatura está crucificada ahí con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, todavía estoy vivo, ahora estoy viviendo todavía, pero ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora es diferente. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que hizo el Señor para cambiarme, para levantarme, para liberarme. Ahora soy una nueva criatura. Lo que este versículo significa es que si tú has recibido a Cristo, entonces tú has sido crucificado con Cristo. Has resucitado con Cristo. Ya no eres tú quien vive, es Cristo en ti. Y la vida que ahora vives, no la vives bajo la ley, no la vives bajo los rudimentos, sino que la vives por la fe en el Hijo de Dios que pagó la pena completa por tus pecados. En la cruz Jesús fue castigado por tu pecado, por mis pecados, por los pecados de todos aquellos que Él vino a salvar. Cuando Él murió y yo fui crucificado ahí, cuando Él se levantó, yo me levanté con Él. Ahora hay una relación por la fe. Ya no soy como era antes. No debería ser como era antes, porque Cristo tiene que hacer una diferencia en nosotros. No vivo por la ley. Puse toda mi confianza en Él y busco honrarlo, amarlo y adorarlo. Eso me lleva a la obediencia. No hay forma de obedecer a Dios que no sea porque Él transforme nuestro corazón, porque nosotros somos desobedientes. Desde el jardín del Edén, le dijeron no comas eso y se lo comieron. Por eso me esfuerzo en la fe para hacer el bien de manera voluntaria, porque tengo a Cristo en mi corazón. Si Cristo vive en nosotros, ¿por qué buscar aquello que no le agrada? ¿Por qué buscamos lo que no le agrada? ¿Por qué entristecer al Espíritu con amistades que no nos convienen? Con personas que nos critican, que nos hacen mal, pero nos gusta estar con ellos. Por personas que le han dicho que no al Señor. ¿Por qué volver al vómito de la vieja vida? Así lo dice la palabra, hermano. No tenemos excusa. Cristo nos ha liberado de todo eso y nuestra vida es nueva, dedicada totalmente a Él. No dejes que la influencia externa te afecte, que las personas te distraigan de esa relación con el Señor. Pablo, al igual que tú y yo, como creyentes, hijos de Dios, fue declarado culpable y expuesto a sentencia de muerte eterna. Todos nosotros. Pero en el Calvario, a causa del sufrimiento de Cristo, Él nos sustituyó en esa cruz y nos representó. Y esa sentencia que había contra nosotros fue cambiada precisamente en lo opuesto. Justo y heredero de la vida eterna. Esa es la sentencia que dictó Dios para nosotros por causa de Jesucristo. Ese glorioso intercambio de Cristo que te sustituyó pagando por ti para que recibieras de su gracia y de su gloria. Esa es la importancia de la gracia de Dios en la salvación. El versículo 21, Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Esto no quiere decir que yo desecho eso, ¿verdad? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es por la ley, sino por la gracia de Dios que somos justificados. Y si la justificación fuera por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Así que todo aquel que piense que está haciendo el bien y dando a todo lo que es justo, será salvo, que reciban esta amonestación de Pablo. Y entonces es necesario que sepan que deben hacer una elección definitiva entre la salvación por gracia y la salvación por las obras. La salvación por Cristo o por ellos mismos. La salvación por el Señor o por nosotros mismos. Si usted quiere ser salvo, hay una sola elección y es Cristo. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Está bien claro.
Es por gracia, por medio de la fe. No es por las obras, no es por lo que yo hago. Solo podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo, como regalo de Dios que nos justifica en Cristo, aceptando la paga que debíamos nosotros, pero que Cristo ha saldado para sacarnos de esa condenación. Y solo se necesita que humillarnos, reconocer que somos pecadores, arrepentidos, reconociendo nuestra culpa de pecado, que somos pecadores, recibamos entonces a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida para ser salvos. El Señor te está llamando hoy a salvación si no eres salvo. Si no lo has recibido, ven a Él. Porque tanto para usted que no lo ha recibido como para nosotros, Él ha pagado la deuda para salir de la condena en la que tenemos por el pecado, que tú no la tienes que pagar. Una vez libres es para siempre, porque es un regalo de la gracia de Dios que es eterna. Entonces, cuidado, hermano. Ahora le hablo a los hermanos. Cuidado, porque el favor de Dios no se gana por nuestro trabajo. El favor de Dios no se gana por nuestro servicio, sino a través de la obra de Cristo. Cuando tú intentas ganar el favor de Dios o de los demás a través de las obras, te estás convirtiendo en legalista, igual que estaban siendo aquellos judaizantes. Lo que haces es como si tú lees la Biblia, si tú oras en público, si tú limpias la iglesia, si tú ayudas a los enfermos, si tú ayudas a los hermanos, y lo haces para que te vean, y lo haces para que Dios te premie, eso es ser legalista. Lo haces para impresionar a los demás o para mantener reputación, entonces estás siendo legalista como Pedro, para ser aceptado, para decir, nosotros los cristianos limpiamos, nosotros ayudamos a los pobres, nosotros... No es por eso. Es porque sale del corazón, en una obra de que el Señor hizo en nosotros, y ahora yo puedo ayudar, yo puedo limpiar, yo puedo hacer lo que sea, porque es fruto del Espíritu en mi vida. Sin miedo a la opinión de los demás. Tienes que arrepentirte y buscar la gracia del Señor, que te libera, y para que haga las cosas no obligado. Porque muchas veces cuando le decimos a alguien que nos ayude, nos dice 10 excusas. Pues mira, no te sientas obligado. La gracia es suficiente. Si cometes un pecado, sientes que Dios te ama menos. Estamos hablando de legalismo. Si cometes un pecado, sientes que Dios te ama menos. O debes ganar su perdón de vuelta. Eso es legalismo, hermano. Recuerda que la justificación es un estado permanente. Ese perdón que el Señor nos dio es permanente, basado en la obra de Cristo y no lo que nosotros hacemos, hicimos o vamos a hacer. No es lo que hacemos cada día. Así que tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, porque la gracia está en ti por medio de Jesucristo. Todos pecamos día a día, hermanos. Eso no lo podemos borrar. Pero eso no nos separa de Dios. Eso no nos separa del Señor. La justificación es permanente, porque es obra de Cristo, no es obra de nosotros. Nunca vamos a ser perfectos. Recuerda que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Somos nuevos en Cristo y esa es nuestra nueva identidad. No quiere decir que ahora yo voy a pecar, porque entonces me estoy convirtiendo otra vez en legalista, porque como decían aquellos, tú puedes tener a Cristo pero no cumples la ley. Entonces volvemos a poner justificación que no tiene que ver, ¿verdad? Descansa en la gracia. Recuerda que la muerte de Jesús fue necesaria por tu incapacidad de salvarte a ti mismo. Intentar ser suficientemente bueno por tus medios es invalidar el sacrificio de la cruz. Intentar yo hacer las cosas bien para que Dios me salve es invalidar el sacrificio de la cruz, porque yo soy tan bueno que ¿para qué Jesús tiene que morir por mí si yo no tengo pecado? No intentes ganar el favor de Dios por lo que haces. Hazlo porque Jesús ya te abrió el camino de manera gratuita. El Señor gratuitamente abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener el favor de Dios. Sirve por gratitud y no por obligación. La obediencia cristiana
no es la causa de la salvación. No somos salvos porque obedecimos, sino que obedecemos porque somos salvos. Porque ya somos amados. Asegúrate de no estar buscando añadir requisitos a la salvación, para excluir personas de tu vida, para mirar por encima del hombro y decir, ese está perdido y yo soy mejor que él. No, porque los dos estamos perdidos. La diferencia es que la gracia de Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Nos ha salvado. Si Cristo es tu vida y tu razón, no debe haber motivo para estar dudando. No debemos dudar, porque Cristo es suficiente. No somos mejores ahora, sino el que vive en nosotros nos da una identidad, una vida eterna. Miremos a los demás como necesitados de ese regalo tan grande que recibimos nosotros, que lo podemos compartir a través del Evangelio, como un regalo que no nos cuesta nada, que no hay que pagar allá en el Coliseo. Ya no somos nosotros, sino es Cristo nuestra identidad, y vivimos por Él y para Él. Nuestra vida se sostiene creyendo en Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Por gracia de Dios somos perdonados de todos nuestros pecados, hermanos, de todos nuestros pecados, y dándonos el poder y la razón para vivir. Y si hemos pecado, abogado tenemos para ir y arrepentirnos y presentarnos humillados ante Él, para que ese perdón siga haciendo efecto en nosotros. Porque nosotros no somos llamados para estar arrastrados en el pecado, sino para vivir como luz, ¿verdad? Para vivir como la identidad en Cristo que somos. Entonces necesitas esa libertad de la culpa del pecado. Necesitas ser liberado de esa culpa, pues Cristo es suficiente. Necesitas ser liberado de lo que piensen los demás, o de sentir que le fallas a Dios. Todos le fallamos, hermanos. Todos le fallamos. No pasa un minuto que le fallamos a Dios. Pero su gracia es suficiente, porque es perfecta y viene de Dios. Y en Él podemos descansar, en Él podemos vivir, porque Él vive en nosotros. Entrega todo eso a Cristo, porque ya Él pagó por ti. Ya Él hizo la obra. Ya te liberó. Y ya no es necesario hacer nada más de nuestra parte. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que nos das de vivir en ti, Señor, de vivir en tu palabra, en tu evangelio, en tu salvación, Señor. Mirar, Señor, que no estamos solos, que ya no somos nosotros, sino que la identidad que tú nos has dado, vivimos porque tú vives, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y si alguno necesita, Señor, ser perdonado, si alguno quiere entregar esa carga que tiene por el pecado, por sentirse culpable, por sentir que otros lo miran o porque otros lo juzgan, Padre, perdónalo, restáuralo, tráelo, Señor, a tus pies. Si son salvos, Señor, que entiendan que ya tú hiciste la obra, que tú eres suficiente, Padre. Gracias por Cristo, gracias por la obra en la cruz. Gracias porque no nos sueltas, porque agarrados de tu mano estaremos por la eternidad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.